Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vuelta al Mundo en 80 días. Va a ser más de uno, por eso no susurro. En este caso empezamos por el capítulo 27. Durante la noche del 5 al 6 de diciembre, el tren corrió al sureste sobre un espacio de unas 50 millas. Y luego subió otro tanto hacia el noroeste acercándose al gran lago Salado. Picaporte, hacia las 9 de la mañana, salió a tomar aire a los pasadizos. El tiempo estaba frío y el hielo cubierto, pero no nevaba. El disco del sol, abultado por las brumas, parecía como una enorme pieza de oro, y Picaporte se ocupaba en calcular su valor en piezas esterlinas, cuando le distrajo de tan útil trabajo la aparición de un personaje bastante extraño. Este personaje, que había tomado el tren en la estación de Elko, era hombre de elevada estatura, muy moreno, de bigote negro, pantalón negro, corbata blanca, guantes de piel de perro. Parecía un reverendo. Iba de un extremo al otro del tren y en la portezuela de cada vagón pegaba con obleas una noticia manuscrita. Picaporte se acercó y leyó en una de esas notas que el honorable William Hitch, misionero mormón, aprovechando su presencia en el tren número 48, daría de 11 a 12 en el coche número 117 una conferencia sobre el mormonismo, invitando a oír a todos los caballeros deseosos de instruirse en los misterios de la religión de los santos de los últimos días. Picaporte, que solo sabía del mormonismo, sus costumbres polígamas, base de la sociedad mormónica, se propuso concurrir. La noticia se esparció rápidamente por el tren, que llevaba un centenar de pasajeros, entre ellos 30 lo más, atraídos por el cebo de la conferencia. Ocupaban a las 11 las banquetas del coche número 117, figurando Picaporte en la primera fila de los fieles. Ni su amo ni Fix habían creído conveniente molestarse. A la hora fijada, el hermano mayor, William Hitch, se levantó y con voz bastante irritada, como si de antemano le hubieran contradicho, exclamó: «Os digo yo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Hiramis es un mártir y que las persecuciones del gobierno de la Unión contra los profetas van a ser también un mártir de Brigham Young. ¿Quién se atrevería a sostener lo contrario al misionero, cuya exaltación era un contraste con su fisionomía de natural sereno? Pero su cólera se explicaba sin duda por estar actualmente sometido al mormonismo, a trances muy duros. El gobierno de los Estados Unidos acababa de reducir, no sin trabajo, a estos fanáticos independientes. Se había hecho dueño de Utah, sometiéndolo a las leyes de la Unión, después de haber encarcelado a Brigham Young, acusado de rebelión y de poligamia. Desde aquella época, los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos y, aguardando los actos, resistían con la palabra las pretensiones del Congreso.
Como se ve, el hermano mayor, William Hitch, hacía prosélitos hasta en el ferrocarril. Y entonces refirió, apasionando su relación con los raudales de su voz y la violencia de sus ademanes, la historia del mormonismo desde los tiempos bíblicos, como en Israel un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión y los legó a su hijo mormón. Como muchos siglos más tarde, una traducción de ese precioso libro escrito en caracteres egipcios fue hecha por José Smith Jr., colono del estado de Vermont, que se reveló como profeta místico en 1825. Como por último le apareció un mensajero celeste en una selva luminosa y le entregó los anales del Señor. En aquel momento, algunos oyentes poco interesados por la relación retrospectiva del misionero abandonaron el vagón, pero William Hitch, prosiguiendo, se refirió como Smith Jr., reuniendo a su padre, a sus dos hermanos y algunos discípulos, fundó la religión de los santos de los últimos días, religión que, adoptada con tan solo en América, sino en Inglaterra, Escandinavia y Alemania, cuenta entre sus fieles no solo artesanos, sino muchas personas que ejercen profesiones liberales, como una colonia fue fundada en Iowa, como se edificó un templo gastando $200,000 y cómo se construyó una ciudad en Kirkland, como Smith llegó a ser un audaz banquero y recibió de un simple exhibidor de momias un papyrus que contenía la narración escrita de mano de Abraham y otros célebres egipcios. Como esta historia se iba haciendo un poco larga, las filas de oyentes se fueron aclarando y el público ya no quedaba reducido más que a unas 20 personas. Pero el hermano mayor, sin dársele cuidado por esta deserción, refirió con detalle cómo Joe Smith quebró en 1837, cómo los arruinados accionistas le embrearon y emplumaron, cómo se le volvió a ver más honorable y más honrado que nunca, algunos años después, en Independencia, en el Missouri, y el jefe de la comunidad floreciente y que no contaba menos de 3,000 discípulos. Y entonces, perseguido por el odio de los gentiles, tuvo que huir al Far West americano. Todavía quedaban 10 oyentes, y entre ellos el buen Picaporte, que era todo oídos. Así supo cómo, después de muchas persecuciones, Smith apareció en Illinois y fundó en 1839, a orillas del Mississippi, Nuevo La Vela, cuya población se elevó hasta 25,000 almas. Como Smith fue su alcalde, juez supremo y general en jefe, como en 1843 se presentó a candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y como por último, atraído a una emboscada en Cartago, fue encarcelado y asesinado por una banda de hombres
enmascarados. Entonces ya no había quedado más que Picaporte en el vagón y el hermano mayor mirándole de hito en hito. Fascinándole con sus palabras, le recordó que 2 años después del asesinato de Smith, su sucesor, el profeta inspirado Brigham Young, abandonando a nuevo, fue a establecerse en las orillas del lago Salado, y allí, en aquel admirable territorio, en medio de una región fértil, en el camino que los emigrantes atraviesan para ir a California, la nueva colonia, gracias a los principios de la poligamia del mormonismo, tomó enorme extensión. Y por eso, añadió William Heath, por eso la envidia del Congreso se ha ejercitado contra nosotros. Por eso los soldados de la Unión han pisoteado el suelo de Utah. Y por eso nuestro jefe, el profeta Brigham Young, ha sido preso con menosprecio de toda justicia. ¿Cederemos a la fuerza? Jamás. Arrojados de Vermont, arrojados de Illinois, arrojados de Ohio, arrojados de Missouri, arrojados de Utah, ya encontraremos algún territorio independiente donde plantar nuestra tienda. Y vos, adicto mío, añadió el hermano mayor, fijando sobre su único oyente su enojada mirada, ¿plantaréis la vuestra a la sombra de nuestra bandera? No respondió con valentía Picaporte, que huyó a su vez dejando al energúmeno predicar en el desierto. Pero durante esta conferencia el tren había marchado con rapidez y a cosa de mediodía tocaba en la punta noroeste del gran lago Salado. Aquí podía abrazarse en un vasto perímetro el aspecto de ese mar interior que lleva también el nombre de Mar Muerto y en el cual desagua un Jordán de América, lago admirable rodeado de bellas peñas agrestes, con anchas capas incrustadas de sal blanca, soberbia sábana blanca de agua que antiguamente cubría un espacio más considerable, pero con el tiempo sus orillas, elevándose poco a poco, han reducido su superficie, aumentando su profundidad. El lago Salado, con unas 70 millas de longitud y 35 de altura, está situado a 3.800 pies sobre el nivel del mar, muy diferente del lago Asfaltites, cuya depresión acusa 1.200 pies menos. Su solidez es considerado y sus aguas tienen en disolución la cuarta parte de materia sólida. Su peso específico es de 1.179, siendo 1.000 la del agua destilada. Por eso allí no pueden existir peces. Los que vienen del Jordán, del Weber y de otros ríos perecen enseguida, pero no es verdad que la densidad de las aguas es tal que un hombre no pueda sumergirse. Alrededor del agua, la campiña estaba admirablemente cultivada, porque los mormones entienden bien los trabajos de la tierra, ranchos y corrales para los animales domésticos, campos de trigo, maíz, sorgo, praderas de exuberante vegetación, en todas partes setos de rosales silvestres, matorrales de acacias y de euforbios. Tal hubiera sido el aspecto de esa comarca 6 meses más tarde
pero entonces el suelo estaba cubierto por una delgada capa de nieve que lo emblanquecía ligeramente. A las 2 los viajeros se apeaban en la estación de Ogden. El tren no debía marchar hasta las 6. Mr. Fogg, Mistress Ouida y sus 2 compañeros tenían por consiguiente tiempo para ir a la ciudad de los Santos por un pequeño ramal que se destaca de la estación de Ogden. 2 horas bastaban apenas para visitar esa ciudad, completamente americana y como tal construida por el estilo de todas las ciudades de la Unión. Vastos tableros de largas líneas monótonas, con la tristeza lúgubre de los ángulos rectos según la expresión de Víctor Hugo. El fundador de la ciudad de los Santos no podía liberarse de esa necesidad de simetría que distingue a los anglosajones. En este singular país, donde los hombres no están ciertamente a la altura de las instituciones, todo se hace cuadrándose, las ciudades, las casas y las tolderías. A las 3 los viajeros se paseaban pues por las calles de la ciudad, construida entre la orilla del Jordán y las primeras ondulaciones de los montes Wasatch. Advirtieron pocas iglesias o ninguna, y como monumentos la casa del profeta, los tribunales y el arsenal, después unas casas de ladrillos azulados, con cancelas y galerías rodeadas de jardines, adornadas con acacias, palmeras y algarrobos. Un muro de arcilla y piedras, hecho en 1853, ceñía la ciudad. En la calle principal, donde estaba el mercado, se elevaban algunos palacios adornados de banderas y entre otros Lake Salt House. Mr. Fogg y sus compañeros no encontraron la ciudad muy poblada. Las calles estaban casi desiertas, salvo la parte del templo, donde no llegaron sino después de atravesar algunos barrios cercados de empalizadas. Las mujeres eran bastante numerosas, lo cual se explicaba por la composición singular de las familias mormonas. No debe creerse, sin embargo, que todos los mormones son polígamos. Cada cual es libre de hacer sobre este particular lo que guste, pero conviene observar lo que son las ciudades del Utah, las que tienen especial empeño en ser asadas porque, según la religión del país, el cielo mormón no admite a la participación de sus delicias a las solteras. Estas pobres criaturas no parecen tener existencia holgada ni feliz. Algunas, las más ricas sin duda, llevan un jubón de seda negro, abierto en la cintura, bajo una capucha o chal muy modesto. Las otras no iban vestidas más que de indiana. Picaporte, en su cualidad de soltero por convicción, no miraba sin cierto espanto a esas mormonas encargadas de hacer, entre muchas, la felicidad de un solo mormón, en su buen sentido, de quien se compadecía más era del marido. Le parecía terrible tener que guiar tantas damas a la vez por entre las vicisitudes de la vida, conduciéndolas así en tropel hasta el paraíso mormónico, con la perspectiva de encontrarlas allí para la eternidad
en compañía del glorioso Smith, que debía de ser ornamentado de aquel lugar de delicias. Decididamente no tenía vocación para eso, y le parecía tal vez, equivocándose, que las ciudadanas de Great Lake City dirigían a su persona miradas algo inquietantes. Por fortuna, su residencia en la ciudad de los Santos no debía de prolongarse. A las 4 menos algunos minutos, los viajeros se hallaban en la estación y volvían a ocupar sus asientos en los vagones. Dióse el silbido, pero cuando las ruedas de la locomotora, patinando sobre las vías, comenzaban a imprimir alguna velocidad al tren, resonaron estos gritos: ¡Alto, alto! No se para un tren en marcha, y el que profería esos gritos era sin duda algún mormón rezagado. Corría desalentado, y afortunadamente para él no había en la estación puertas ni barreras. Se lanzó a la vía, saltó al estribo del último coche y cayó sin aliento sobre una de las banquetas del vagón. Picaporte, que había seguido con emoción los incidentes de esa gimnástica, vino a contemplar al rezagado, a quien cobró vivo interés al saber que se escapaba a consecuencia de una reyerta de familia. Cuando el mormón recobró el aliento, Picaporte se aventuró a preguntarle cortésmente cuántas mujeres tenía para él solo, y del modo con que venía escapado le suponía una veintena al menos. Una, señor, contestó el mormón, elevando los brazos al cielo. Una y era bastante. Terminamos este capítulo. Capítulo 27. Vamos al capítulo 28, que es bastante larguito, bueno, no demasiado. El tren, al salir de Great Lake City y de la estación de Ogden, se elevó durante una hora hacia el norte, hacia el río Beaver, después de recorrer unas 900 millas desde San Francisco. En esta parte del territorio, comprendida entre esos montes y las montañas rocosas propiamente dichas, los ingenieros americanos han tenido que vencer las más serias dificultades. Así pues, en ese trayecto, la subvención del gobierno de la Unión ha ascendido a $48,000 por milla, al paso que no eran más que 16 en la llanura. Pero los ingenieros, como hemos dicho, no han violentado a la naturaleza, sino que han usado con ella la astucia, sesgando las dificultades, no habiendo tenido necesidad de perforar más que un túnel de 14,000 pies para llegar a la gran cuenca. En el lago Salado era donde el trazado llegaba a su más alto punto de altitud. Desde aquí, su perfil describía una curva muy prolongada que bajaba hacia el valle de Bitter Creek para remontarse hasta la línea divisoria de las aguas entre el océano y el Pacífico. Los ríos eran numerosos en esta región montuosa. Hubo que pasar sobre puentes de el Madi, el Cri y otros. Picaporte se había tornado más impaciente a medida que se acercaba el término del viaje, y Fitz, a su vez, hubiese querido haber
salido ya de aquella región extraña. Temía las tardanzas, recelaba los accidentes y aún tenía más prisa que el mismo Phileas Fogg en poner el pie sobre las tierras inglesas. A las 10 de la noche, el tren se detenía en la estación de Fort Bridge, de la cual se separó al punto y 20 millas más allá entraba en el estado de Wyoming, el antiguo Dakota, siguiendo todo el valle de Bitter Creek, de donde surgen parte de las aguas que forman el sistema hidrográfico del Colorado. Al día siguiente, 7 de diciembre, hubo un cuarto de hora de parada en la estación de Green River. La nieve había caído durante la noche con bastante abundancia, pero mezclada con lluvia, medio derretida, no podía estorbar la marcha del tren. Sin embargo, este mal tiempo no dejó de inquietar a Picaporte, porque la acumulación de las nieves, entorpeciendo las ruedas de los vagones, hubiera comprometido seguramente el viaje. Pero, ¿qué idea decía para sí? ¿Habrá tenido mi amo para viajar durante el invierno? No podía aguardar la buena estación para tener mayores posibilidades. Pero en aquel momento en que el honrado mozo no se preocupaba más que del estado del cielo y del descanso de la temperatura, Mistress Aouida experimentaba recelos más vivos que procedían de otra muy diferente causa. En efecto, algunos viajeros se habían apeado y se paseaban por el muelle de la estación de Green River, aguardando la salida del tren. Ahora bien, a través del cristal reconoció entre ellos al coronel Steve Proctor, aquel americano que tan groseramente se había conducido con Phileas Fogg durante el mitin de San Francisco. Mistress Aouida, no queriendo ser vista, se echó para atrás. Estas circunstancias impresionó vivamente a la joven. Esta había cobrado afecto al hombre que, por frío que fuera, le daba diariamente muestras de la más absoluta adhesión. No comprendía, sin duda, toda la profundidad del sentimiento que le inspiraba su Salvador, y aunque no daba a este sentimiento otro nombre que el de agradecimiento, había más que eso sin sospecharlo ella misma. Por eso su corazón se oprimió cuando reconoció al grosero personaje a quien tarde o temprano quería Mr. Fogg pedir cuenta de su conducta. Evidentemente era la casualidad sola la que había traído al coronel Proctor, pero en fin, estaba allí, y era necesario impedir a toda costa que Phileas Fogg percibiese a su adversario. Mistress Aouida, cuando el tren echó de nuevo a andar, aprovechó un momento en que Mr. Fogg dormitaba para poner a Fix y Picaporte al corriente de lo que ocurría. «Ese Proctor está en el tren», exclamó Fix. «Pues bien, tranquilizaos, señora. Antes de entenderse con el llamado, con Mr. Fogg, ajustará cuentas conmigo. Me parece que, en todo caso, yo soy quien ha recibido los insultos más graves. Y además», añadió Picaporte, «yo me encargo de él, por más coronel que sea». «Señor Fix», repuso Mistress Aouida, «Mr. Fogg no dejará a nadie el cuidado de vengarlo.
es hombre, lo ha dicho, capaz de volver a América para buscar a ese provocador. Si ve, por consiguiente, al coronel Proctor, no podremos impedir un encuentro que pudiera traer resultados deplorables. Es menester, pues, que no lo vea. Tenéis razón, señora, respondió Fix. Un encuentro podía perderlo todo. Vencedor o vencido, Mr. Fox se vería atrasado y añadió Picaporte, eso haría ganar a los gentlemen del Reform Club. Dentro de 4 días estaremos en Nueva York. Pues bien, si durante 4 días mi amo no sale de su vagón, puede esperarse que la casualidad no lo pondrá enfrente de ese maldito americano que Dios confunda, y ya sabremos impedirlo. La conversación se suspendió. Mr. Fox se había despertado y miraba el campo por entre el vidrio manchado de nieve. Pero más tarde, y sin ser oído de su amo ni de Mistress Ouida, Picaporte dijo al inspector de policía: ¿De veras os batiríais con él? Todos los medios emplearé para que llegue vivo a Europa, respondió simplemente Fix, con tono que denotaba una implacable voluntad. Picaporte sintió cierto estremecimiento, pero sus convicciones respecto de la no culpabilidad de su amo siguieron inalterables. ¿Y podía hallarse algún medio de detener a Mr. Fogg en el comportamiento para evitar todo encuentro con el coronel? No podía ser esto difícil, contando con el genio calmoso del gentleman. En todo caso, el inspector de policía creyó haber dado con el medio, porque a los pocos instantes decía Phileas Fogg: largas y lentas son estas horas que se pasan así en ferrocarril. En efecto, dijo el gentleman, pero van pasando. A bordo de los buques, repuso el inspector, ¿teníais costumbre de jugar vuestra partida de bridge? Sí, pero aquí sería difícil. No hay naipes ni jugadores. Oh, en cuanto a los naipes ya los hallaremos, porque se venden en todos los vagones americanos. En cuanto a compañeros de juego, si por casualidad la señora... Ciertamente, caballero, respondió con viveza Ouida, sé jugar al bridge. Eso forma parte de la educación inglesa. Y yo, repuso Fix, tengo alguna pretensión de jugarlo bien. Por consiguiente, haremos la partida a 3. Como gustéis, repuso Mr. Fogg, gozoso de dedicarse a su juego favorito aún en ferrocarril. Picaporte fue en busca del steward y volvió luego con 2 barajas, fichas, tantos y una tablilla forrada de paño. No faltaba nada. El juego comenzó. Mistress Ouida sabía bastante bien el bridge. Aún recibió algunos cumplidos del severo Phileas Fogg. En cuanto al inspector, era de primera fuerza y capaz de luchar con el gentleman. Ahora, dijo entre sí Picaporte, ya es nuestro y no se moverá. A las 11 de la mañana el tren llegó a la línea divisoria de las aguas de ambos océanos. Aquel paraje llamado Pace Bridge se hallaba a 7.524 pies ingleses donde el nivel del mar y era uno de los puntos más altos del trazado férreo. A través
de las montañas rocosas, después de haber recorrido unas 200 millas, los viajeros se hallaron por fin en una de esas extensas llanuras que llegan hasta el Atlántico y que tan propicias son para el establecimiento de ferrocarriles. Sobre la vertiente de la cuenca atlántica se desarrollaban ya los primeros ríos, afluentes o subafluentes del North Platte. Todo el horizonte del norte y del este estaba cubierto por una inmensa cortina semicircular que forma la porción septentrional de las montañas rocosas dominada por el pico de Laramie. Entre esa curvatura y la línea férrea se extendían vastas llanuras, abundantemente regadas. A la derecha de la vía aparecían las primeras rampas de la masa montañosa que se redondea al sur hasta el nacimiento del Arkansas, uno de los grandes tributarios del Missouri. A las 2:30 los viajeros divisaron el puente Halleck, que domina aquella comarca. Con algunas horas más, el trayecto de las montañas rocosas quedaría hecho. Y por consiguiente, podía esperarse que ningún incidente perturbara el paso del tren por tan áspera región. Ya no nevaba y el frío era seco. A lo lejos, unas aves grandes espantadas por la locomotora. Ninguna fiera, ni oso, ni lobo aparecían en la llanura. Era el desierto con su inmensa desnudez. Después de un almuerzo bastante confortable, servido en el mismo vagón, Mr. Fogg y sus compañeros acababan de tomar los naipes de nuevo, cuando se oyeron violentos silbidos. El tren se paró. Picaporte se asomó a la portezuela y no vio nada, ni había estación alguna. Mr. Ouida y Fix pudieron temer por un momento que Mr. Fogg bajase a la vía, pero el gentleman se contentó con decir a su criado: «Id a ver lo que es eso». Picaporte salió, y unos 40 viajeros habían dejado ya sus puestos, entre ellos el coronel Steam Proctor. El tren se había parado ante una señal roja y el maquinista, así como el conductor, altercaban vivamente con un guardavía que había sido enviado al encuentro del convoy por el jefe Medicine Bow. La estación inmediata tomaba parte de la discusión. Algunos viajeros que se habían acercado y entre otros el referido coronel Proctor, con altaneras palabras e imperiosos ademanes. Picaporte oyó decir al guardavía: «No, no hay medio de pasar. El puente de Medicine Bow está resentido y no aguantaría el peso del tren». El puente de que se trataba era colgante y cruzaba sobre el torrente a 1 milla del sitio donde se había parado el tren. Según el guardavía, muchos alambres estaban rotos y el puente amenazaba ruina, siendo imposible arriesgarse y pasarlo. El guardavía no exageraba al afirmarlo, y es preciso tener en cuenta que, con los hábitos de los americanos, cuando son ellos prudentes, sería locura no serlo.
Picaporte, que no se atrevía a contárselo a su amo, estaba oyendo lo que decían, quieto como una estatua y apretando los dientes. Me parece, exclamó el coronel Proctor, que no vamos a estar aquí criando raíces en la nieve. Coronel, respondió el conductor, hemos telegrafiado a la estación de Obama para pedir un tren, Omaha para pedir un tren, pero es probable que no llegue a Medingbrook antes de 6 horas. 6 horas, dijo Picaporte. Sin duda, además, bien necesitaremos ese tiempo para llegar a pie a la estación. Pero si no está más que a 1 milla, dijo un viajero. En efecto, pero el otro lado del río, y ese río no puede pasarse con barca. Imposible. El torrente viene crecido por las lluvias. Es un raudal y tendremos que dar un rodeo de 10 millas al norte para hallar un vado. El coronel echó una bordada de temos, pegándola con la compañía y con el conductor, mientras que Picaporte, furioso, no estaba muy lejos de hacer coro con él. Había un obstáculo material contra el cual habían de estrellarse todos los billetes del banco de su amo. Además, el descontento era general entre los viajeros, quienes, sin contar con el atraso, se veían obligados a andar unas 15 millas por la llanura de Nevada. Hubo, pues, alboroto, vociferaciones, griterías, y esto hubiera debido llamar la atención de Phileas Fogg al no estar absorto en el juego. Sin embargo, Picaporte tenía que darle parte de lo que pasaba y se dirigía al vagón con la cabeza baja cuando el maquinista, verdadero yanqui llamado Foster, dijo levantando la voz: «Señores, tal vez hay un medio de pasar». «¿Por el puente?», dijo un viajero. «¿Por el puente? ¿Con nuestro tren?», preguntó el coronel. «Con nuestro tren». Picaporte se detuvo y devoraba las palabras del maquinista. «Pero el puente amenaza ruina», dijo el conductor. «No importa», respondió Foster. «Creo que, lanzando el tren con su máxima velocidad, hay probabilidad de pasar». «Diantres», exclamó Picaporte. Pero cierto número de viajeros fueron inmediatamente seducidos por la proposición, que gustaba especialmente al coronel Proctor. Este cerebro descompuesto consideraba la cosa como muy practicable. Se acordó de que unos ingenieros habían concedido la idea de pasar los ríos sin puente, con trenes rígidos lanzados a toda velocidad, y en fin de cuentas todos los interesados en la cuestión se pusieron de parte del maquinista. «Tenemos 50 posibilidades de pasar», decía otro. 60, decía otro. 80, 90%. Picaporte estaba asustado. Si bien se hallaba dispuesto a intentarlo, toda para pasar el Madison Creek, pero la tentativa le parecía demasiado americana. Por otra parte pensó: «Hay otra cosa más sencilla que ni siquiera se le ocurre a esa gente». «Caballero», dijo uno de los viajeros, «el medio propuesto por el maquinista me parece algo aventurado, pero 80 posibilidades», respondió el viajero, que lo volvió a la espalda. «Bien, lo sé», respondió Picaporte, dirigiéndose a otro, «pero una simple reflexión». «No hay reflexión, es inútil», respondió el americano encogiéndose de hombros, «puesto que el maquinista asegura que pasaremos. Sin duda pasaremos, pero sería quizás más prudente
—¿Cómo prudente? —exclamó el coronel Proctor, a quien hizo dar un salto esa palabra oída por casualidad. —Os dicen que a toda velocidad. ¿Comprendéis? A toda velocidad. Ya sé, ya comprendo —repetía Picaporte, aunque nadie dejaba acabar—, pero sería, si no más prudente, puesto que la palabra os choca, al menos más natural. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tiene que decir ese con su natural? Gritaron todos. Ya no sabía el pobre mozo de quién hacerse oír. ¿Tenéis acaso miedo? Le preguntó el coronel Proctor. ¿Yo miedo? Exclamó Picaporte. Pues bien, sea, yo les enseñaré que un francés puede ser tan americano como ellos. Al tren, gritaba el conductor. Sí, al tren, repetía Picaporte. Al tren. Y al instante, pero nadie me impedirá pensar que hubiera sido más natural pasar primero el puente a pie y luego el tren. Nadie oyó tan cuerda reflexión, ni nadie hubiera querido reconocer su conveniencia. Los viajeros volvieron a los coches. Picaporte ocupó su asiento sin decir nada de lo ocurrido. Los jugadores estaban absortos en su bridge. La locomotora silbó vigorosamente. El maquinista, invirtiendo el vapor, trajo el tren para atrás durante cerca de una milla, retrocediendo como un saltarín que va a tomar impulso. Después de otro silbido, comenzó la marcha hacia adelante. Se fue acelerando y muy luego la velocidad fue espantosa. No se oía la repercusión de los relinchos de la locomotora, sino una aspiración seguida. Los pistones daban 20 golpes por segundo. Los ejes humeaban entre las cajas de grasa. Se sentía, por decirlo así, que el tren entero, marchando con una rapidez de 100 millas por hora, no gravitaba ya sobre los raíles. La velocidad destruía la pesadez. Y pasaron como un relámpago. Nadie vio el puente. El tren saltó, por decirlo así, de una orilla a otra, y el maquinista no pudo detener la máquina desbocada sino a 5 millas más allá de la estación. Pero apenas había pasado el tren cuando el puente, definitivamente arruinado, se desplomaba con estrépito sobre el Medicine Bow. Bueno, amigos, terminamos el capítulo 18 de Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, como siempre les digo, en la página Wikisource, traducido por Vicente Guimera y de dominio público para quien necesite usarlo para algún trabajo o cualquier cosa. Que hay muchos más escritores y muchos más libros traducidos. Pues nada, amigos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima y gracias por estar ahí. Besitos, cuídense mucho.